misma forma. Bueno, vamos a esperar hasta que pasen. Muy bien, hermanos. ¿Ya empezamos? Ok. ¿Ya empezaron? Ok. Todos de pie vamos a orar para empezar el servicio. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias por lo que tienes planeado para nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a despejar la mente con todos los problemas y cosas que tenemos pendientes para que podamos concentrarnos en ti, en tu palabra y en alabarte en esta forma. Gracias te doy, te pido que nos perdones como iglesia porque te hemos ofendido, hemos quebrantado tus leyes. Te pido, Señor, que nos perdones. Y gracias por las visitas. Te pido, Señor, que este servicio sea de mucho agrado para ti y mucho ánimo para los hermanos. Y sobre todo, Señor, que la exposición de tu palabra que nos transforme. Por favor, queremos ser transformados a ser como tú más y más cada vez. Te doy muchas gracias por lo que vas a hacer, Señor, hoy. Y te lo pido todo en el nombre de Jesucristo para su honra y gloria. Amén. Puede sentarse. Pues quiero presentar unas visitas. Si quieren pararse y presentarse, por favor. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Cómo damos la bienvenida a Claudia? Y su hija Luna, ¿verdad? Hola Luna. Bienvenida. Son muy bienvenidas ustedes. Gracias. Y también hoy tenemos un cumpleañero. José Luis. José Luis, ¿quieres pararte? Es el cumpleaños hoy. Y no te voy a decir cuánto cumple. Es más de 20. ¿Verdad, hermano? Vamos a cantarle. Los de ustedes que conocen feliz cumpleaños, no le vamos a cantar las mañanitas. No. Hay una versión mejor, mucho mejor, ¿verdad? Algo bíblico. Entonces, ¿sí? ¿Listos? Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Y espero que veniste con tu Biblia, ¿verdad? Otra vez de preferencia, así. No tenemos nada en contra del celular, pero con el celular hay muchas distracciones y ya que somos muy distraídos, es mejor menos distracciones. ¿Estás de acuerdo? Entonces estamos ahorita es solo una meditación muy breve. Salmo 119. Salmo 119, versículos 33 y 34. Salmo 119, 33 y 34. Y mientras que estás buscando en la parte de la Biblia que es muy blanca, porque muchas veces no estás leyendo por este lado, ¿verdad? Quiero dirigir tu atención a la escuela bíblica de vacaciones en 3 semanas. Necesitamos dulces, que traigas dulces por favor para donar. Hay un tiempo de oración el miércoles a las
7 por parte del Facebook de la iglesia, por favor, Gentona, ahí y ora con los hermanos que están dirigiendo este tiempo. Miércoles a las 7, ¿sí me escuchaste? Okay. Y también después del servicio va a haber los jóvenes. Va a haber una reunión de jóvenes después del servicio. ¿Sí? Bueno, ya vamos a la parte más importante. Salmo 119, 33 y 34 dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Esas son buenas oraciones, hermanos. No sé cómo oras a Dios o qué es lo que le dices, pero esas son excelentes palabras. Enséñame, Dios. Enséñame, Cristo. Enséñame, Jehová. ¿Verdad? Es bueno. Así, hoy en la mañana estaba meditando en estos dos versículos y le dije a Dios: enséñame, Dios, por favor, porque hay muchas cosas que no entiendo o no sé. Y el camino de tus estatutos. Cuando en este Salmo 119 usan varias palabras refiriéndose a la palabra de Dios. Aquí vemos la palabra estatutos. En versículo 34 dice ley. En otras partes leemos cosas, palabras como preceptos, como tu camino, y otras palabras que son sinónimas para la ley o la Biblia, en este caso para nosotros, ¿sí? Porque incluye todo de la Biblia. Así que enséñame, Jehová, el camino de tu palabra, podemos decir, tus estatutos, y la guardaré. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hasta el fin. Hasta el fin, dice el versículo 33. Entonces esto quiere decir ¿cuándo? Siempre. Eso es la meta. A veces fallamos, a veces pecamos, pero la meta es guardar su palabra. ¿Cuándo? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aun cuando estés dormido. ¿Sería posible? Sí. Versículo 34. Dame entendimiento, por favor. Entonces es válido decir a Dios: por favor, Dios, dame entendimiento. Y todos tenemos que tomar decisiones y que la base de tu decisión sea la palabra de Dios, no lo que a ti te parece. Eso es difícil. Pero esa es la prueba de tu espiritualidad. Esa es la prueba. Si en verdad eres cristiano, es cuando lo vamos a ver. ¿Sí? Dame entendimiento. Muy válido para pedirle a Dios. Si dices, ¿qué digo a Dios? No sé. Aquí está. Y sabiendo más de la palabra de Dios, vas a saber cómo dirigirte a Él. ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo le vas a pedir? ¿Cómo le vas a agradecer? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. ¿Qué? Eso quiere decir con ganas. Te nace. A mí me nace. A mí me nace obedecer a Dios, cumplir su ley. ¿Sí? A veces no es fácil. A veces tengo que sudar. A veces tengo que exprimirme. A veces tengo que esforzarme. ¿Valdría la pena? Sí. Claro. Cuando Cristo, ¿cuánto dio Cristo en la cruz? Dio todo. Y si Él dio todo, ¿qué me corresponde darle a Él? Mi todo. Mi todo. Mi vida. ¿Has dado tu vida a Jesucristo para la salvación, para el perdón de pecados, la vida eterna y su presencia permanente en ti? Tuvimos un estudio bíblico en la semana, estábamos tocando estos puntos. Era muy interesante. El grupo nos animó mucho. Habían como ¿cuántas personas? 13 personas más o menos. Y pues gracias a Dios hay personas que en verdad quieren. Y se ve. Y se ve. Entonces es lo que Dios quiere ver en ti y lo que quiere ver en mí. Amén, hermanos.
pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios estas cosas, ¿no? Y Dios siempre contesta. Tienes que tener esta convicción. Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos. No siempre con un sí, pero sí contesta, Señor. Amén. ¿Tienes esta convicción en tu corazón? Yo sí. Así puedo acercarme con Él con confianza, con convicción, porque yo sé que me escucha y me va a contestar. No solo porque soy especial, bueno, sí, para Él soy especial, también eres especial, ¿sí? Pero siempre contesta Dios las oraciones de sus hijos. Eso es bíblico. Bueno, todos de pie y vamos a orar de nuevo. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra que siempre hace tu voluntad. Gracias, Señor, te pido que nos enséñanos el camino de tus estatutos, Señor, por favor. Señor, a veces desviamos tan fácilmente, pero te pido que nos enseñes, que seamos dispuestos a escucharte y hacer tu voluntad. Queremos guardar tus estatutos hasta el fin. Danos entendimiento, Señor. A veces no tenemos muy poco entendimiento. Danos entendimiento, por favor. Y guardaremos tu ley y la cumpliremos de todo corazón. Danos eso, Señor. Danos este toque, el poder y el querer de tu buena voluntad, Señor, por favor. Gracias te doy. Señor, límpianos y que con un corazón limpio y agradecido, que le alabemos, que te alabemos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a decir: abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
¿Estás contento? ¿Verdad? Como que agarramos energía. Estaba buscando cantos y quiero que pongan la letra de este canto. La verdad, está muy padre. Dice la letra: porque tu Dios es amor. ¿Cuántos saben eso? Dios es amor. El que no ama, ¿qué dice? No conoce a Dios. Dice: porque tu Dios es amor, tú puedes amar. Porque Jesús es la luz, tú puedes perdonar. ¿Vale? Y luego sigue diciendo: dame, Señor, tu perfecto amor. Quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí, porque tú eres amor. ¿Vale? Vamos a empezar este canto, pero saluda a tu hermano de al lado y voltea. Ve qué bonito se ve de este lado la gente que hay. Eso, bueno, con Susana a distancia, ¿verdad? Vale, vamos a entonar este canto. Vamos a entonar. Dios es amor,
Vamos a empezar. Aplausos, gracias. ¿Estás contento? Yo a veces veo al hermano y me da curiosidad porque luego su acento. ¿Estás contento? ¿Realmente estás contento? Y el hermano se goza y acá bien prendido el hermano. Y a veces nos contagia eso. Y te digo a ti, ¿estás contento? ¿Sí? ¿Sí te contagia el de al lado? Perfecto. Con ese corazón, con esa disposición, vamos a seguir alabando a Dios, pero en una actitud de adoración. ¿Vale? Señor,
Este canto que sigue es nuevo. Vamos a tratar de entonarlo con todo tu corazón, así como estás. No vamos a perder esta atmósfera que logramos ya obtener. Y vamos a la oración.
entiende, ¿vale? Vamos a entender la letra. Ahí está la letra, así que es el tratar de entender. Si no te lo sabes, vamos a tratar de entender. Cierra tus ojos, todos cierran los ojos. Te adoro, cuán precioso es tu amor, me humillo ante ti, Señor, te adoro, dile te adoro. Cielos, gracias Eterno, porque vemos tu mano de misericordia y porque nos dejas, nos permites alabar tu nombre. Nos da gusto, Eterno, ver que tiene necesidad de ti, Padre Santo, que es necesario adorar tu nombre, y es por eso que hoy estamos aquí reunidos como hermanos, Eterno. No somos más de uno ni de dos, Padre, somos más, Eterno, y sabemos que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás ahí, Padre Santo. Agradezco la oportunidad que nos das, Eterno, de alabar tu nombre. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí reunidas, que abra sus oídos espirituales, su mente, Padre bendito, y que la palabra que sea expuesta hoy, Eterno, entre en su vida, en su mente, en su alma, Padre Santo, y que en el transcurso de la semana, Padre Santo, puedan llevarla a cabo, Eterno. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno. Y si aún tardan en venir, Padre Santo, apresura sus pasos. Gracias, Padre Santo, por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Dios mío.
Ok. Vamos a esperar a que suban los pequeños a sus clases. Muy bien, pues qué bendición, hermanos, es tener que poner más sillas cada vez, porque eso significa que están reuniéndose más hermanos, más congregación, y eso nos alegra. No importa que tengamos que subir varias veces, es un gozo, ¿verdad?, tenerles aquí. Y más bien ahora vamos a aumentar líneas, ¿verdad?, antes de comenzar el servicio para estar prevenidos. Pero gracias por aquellos que nos esperaron allí en la parte de atrás. Pues vamos a continuar, hermanos. Les invito a que vayan buscando en sus Biblias el Evangelio de Marcos. Vamos a retomar nuestras predicaciones sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 13. Marcos capítulo 12, versículo 13. Recordemos que estamos ya, de acuerdo a la narración de Marcos, en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hemos visto ya al menos 2 eventos durante el miércoles. Este fue un día intenso, fue un día de mucho trabajo. Hemos visto, por ejemplo, el cuestionamiento de su autoridad por haber limpiado el templo, por la limpieza del templo, y también la parábola que contó hacia los fariseos de los labradores malvados. Y después de nuestro pasaje todavía vienen más cosas que ocurrieron durante el miércoles. Entonces fue un día intenso, un día de mucha actividad para nuestro Señor. Pero quiero que, así como estás en tu lugar, ¿verdad?, le demos lectura de manera alternada. Marcos 12, versículo 13, y vamos a leer hasta el 17. Entonces dice así la palabra de Dios. Leo yo primero, luego ustedes, y nos unimos en el último verso. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Unidos, dice, respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Acompáñenme en una palabra de oración, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra. Gracias por darnos, Señor, el gozo de poder estudiarla. Y permite, Señor, que en este momento todo nuestro ser, nuestra mente, corazón, Señor, estén dispuestos para oírla, para que tu Espíritu Santo la aplique a nuestra vida y sobre todo para obedecerla diariamente, Señor. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos, como dicen los salmos, las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y perdón, hermanos, ahora sí tengo mucho calor. Me voy a quitar el saco. Vamos a gracias, hermano. Vamos a continuar entonces con este pasaje. Y hermanos, muchas veces no sabemos cómo comportarnos en este tipo de situaciones como las que nos narra nuestro pasaje. Pensamos que nuestra vida está dividida y por la manera en que actuamos damos a entender eso, que está dividida en las cosas espirituales y lo demás, lo terrenal. Muchas veces, ¿verdad? Oímos cada domingo o cada vez que tenemos oportunidad de escudriñar la palabra, ¿verdad? Somos instruidos y a partir de ahí obtenemos o comprendemos mandamientos claros
del Señor para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Pero no pasa así casi siempre con nuestros deberes civiles. No siempre pasa así. A veces tenemos la noción de que, y bueno, como mexicanos, ¿verdad? Nuestra cultura se caracteriza porque no somos muy obedientes al gobierno, ni muy respetuosos, ni siquiera muy respetuosos de nuestro gobierno. No cumplimos casi con nuestros deberes civiles muchas veces, y hablo en general, no estoy diciendo específicamente que los que estamos aquí, pero podría ser el caso. Tanto creyentes como no creyentes nos enfadamos por la corrupción del gobierno, pero muchas veces participamos a menor escala de esa misma corrupción. Cuando se trata de pagar impuestos, no lo hacemos. Cuando se trata de tener en regla nuestros papeles, ya sea de la casa, de un auto, etcétera, no los tenemos en regla. O incluso, ¿verdad? Estamos muy orgullosos a veces de ponerle a nuestro coche su pescadito ahí atrás o una estampilla que dice Jesús te ama, pero cuando el oficial de tránsito nos dice dame la mordida, accedemos, ¿no? Entonces, de esa manera damos a entender que, bueno, como soy ciudadano del reino de los cielos, pues no importa mucho esta parte terrenal. No importa, creo que no le desagrada tanto a Dios que desobedezca en mis deberes civiles como si desobedeciera un mandamiento espiritual que Él me está dando. Y es una idea errónea, hermanos. Es una idea errónea, porque eso nos lleva a no vivir congruentemente y a no darle el 100% a Dios por medio de toda nuestra obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Francamente podríamos decir que muchas veces no sabemos cómo vivir como ciudadanos de dos reinos. Así que en este pasaje vamos a aprender una enseñanza muy clara. El Señor Jesús, al ser cuestionado sobre si se debían pagar o no impuestos a Roma, responde claramente y nos muestra o nos enseña sobre la obediencia que merece tanto la autoridad civil como la autoridad divina. Y lo que quiero que aprendamos, lo que quiero que se nos quede, es que Dios nos manda a vivir obedientemente como ciudadanos tanto del reino terrenal como del celestial. En el reino terrenal me refiero obviamente al país en donde vivimos. Así que vamos a verlo en dos puntos, hermanos. Ya leímos todo el pasaje. El primer punto es la pregunta maliciosa, que va del versículo 13 al 15. Como hemos dicho, ¿verdad?, ya anteriormente, nos encontramos en miércoles de la última semana del Señor Jesús. Fue un día muy agitado, de mucha labor, y de hecho nuestro pasaje, ¿verdad?, es parte de una serie de confrontaciones con varios grupos religiosos que va a tener el Señor Jesús. Esta es la primera de esas confrontaciones. Y en esta ocasión son los fariseos, junto con los herodianos, los que acuden a Jesús para hacerle una pregunta que lo pusiera contra la pared, que lo pusiera entre la espada y la pared. Y es curioso cómo el mal o la maldad, ¿verdad?, hace alianzas muy ilógicas que no se darían en otro caso, pero que vemos en esta situación. Se juntan dos grupos que eran totalmente opuestos. Por un lado, los fariseos, digamos que eran parte de la élite religiosa. Ellos eran supuestamente muy piadosos en cuanto a guardar la ley del Antiguo Testamento, detestaban todo lo que representaba el gobierno romano, la ocupación romana. Y por otro lado, los herodianos, que eran parte de la élite política. ¿Por qué? Porque habían aceptado la influencia de Roma, se habían hecho a sus costumbres, amaban la cultura grecorromana que había traído este imperio, y ellos no eran para nada religiosos, eran todo lo contrario. Pero en este caso vemos estos grupos aliados con tal de ¿qué? Con tal de que Jesús cayera, con tal de que el maestro cayera en la trampa. Entonces, ¿verdad? Recordemos de hecho en Marcos 3:6, ya estos grupos se habían reunido, se habían juntado con un propósito. Dice Marcos 3:6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, o sea, contra Jesús, para destruirlo. Ya desde antes tenían este propósito en común.
Eso era lo que realmente los unía, destruir a Jesús. Todo lo demás, en todo lo demás eran opuestos, pero tenían un fin en común: destruir a Jesús. Por una parte, para los fariseos, como ya hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús representaba una amenaza al control religioso que ellos tenían, a la religión hipócrita, estéril, sin frutos que ellos habían diseñado. Por el otro lado, para los herodianos, Jesús representaba una amenaza política, al ser el Mesías, al tener esta entrada triunfal en Jerusalén, como lo hacían los reyes legítimos, los reyes de antaño. Representaban un problema para Herodes, para aquel que ni siquiera era judío y simplemente los romanos lo habían puesto como rey sobre los judíos. Bueno, este rey legítimo que era Jesús era un gran problema para ellos también. Ahora, nuestro texto inicia, ¿verdad?, narrándonos este encuentro. Dice versículo 13: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Fueron enviados probablemente por el concilio, por el Sanedrín, ¿verdad?, aquel grupo que controlaba la vida religiosa de Israel. Por eso dice, les enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Y aquí el verbo traducido sorprendiesen o sorprender tiene que ver con la caza de un animal. Viene del acto de cazar un animal y significa sorprender en un error o tender una trampa, en este caso en un intercambio verbal, en una conversación. Así que fariseos y herodianos querían cazar, querían prender a Jesús en lo que él dijera para entonces destruirlo, ya fuera algo religiosa o algo políticamente incorrecto. Ellos querían, con la intención que habían llegado era esa, de cazarle, de prenderle en alguna palabra. ¿Por qué? Porque esto lo desacreditaría delante del pueblo. El pueblo perdería su popularidad para con ellos y les daría un pretexto para pedirle a Roma su ejecución. Luego continúa el versículo 14 y nos dice: viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ellos empezaron a preparar el terreno, si te fijas, con muchas adulaciones. Al menos dos adulaciones muy claras encontramos en este versículo. ¿Por qué? Porque para un ser humano común y corriente, si tú llegas y primero lo exaltas y lo llenas de halagos, ¿verdad?, seguramente va a bajar la guardia y no va a estar atento, no va a tener ese discernimiento para entonces, ¿verdad?, venir que viene una trampa, ver que viene una trampa contra él. Entonces lo llenan de halagos antes de lanzarle la pregunta maliciosa que ellos tenían. El primero de estos halagos, ¿verdad?, el primero de estos halagos hipócritas, y digo hipócritas porque aunque lo que están diciendo ellos, lo que estaban diciendo era verdad, era totalmente cierto, ellos no lo creían, ni tenían la intención de creerlo. Y eso ya lo hemos comprobado anteriormente, casi desde el inicio del ministerio del Señor, ¿verdad? Ellos dijeron que lo que él hacía, lo hacía por Beelzebú, por Satanás, por el poder del diablo. Todavía en el encuentro que tuvieron en el templo, ¿verdad?, en esta semana, ellos, en vez de reconocer la religión hipócrita que habían creado sin fruto, no, al contrario, buscaban cómo matar. Estaban en contra de lo que él hacía, de lo que él enseñaba. Pero el primero de estos halagos, ¿verdad?, es: Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Es obvio que ellos nunca le reconocieron como maestro. Este título, ¿verdad?, hoy en día ser maestro tal vez no es una profesión la más reconocida o la más respetada, pero en ese momento, al decirle maestro, lo estaban igualando con el título de rabino o de rabí, ¿verdad?, que sus verdaderos discípulos sí usaban con ese debido respeto. Y ser un maestro en esta época no era algo común y corriente.
era una forma de vivir sumamente honorable, sobre todo entre el pueblo judío, porque no era como decirte, bueno, te respeto porque me enseñas matemáticas o porque me enseñas español. Un maestro en ese tiempo era un maestro de vida. Era una de las decisiones más importantes, de hecho, para un varón judío, elegir quién lo iba a enseñar, porque no le iba a enseñar únicamente cosas superficiales, le iba a enseñar con su ejemplo y con su diálogo cómo debía conducirse en la vida. Entonces ellos le dan este título que era apropiado para Jesús, aunque ellos no lo creyeran, ¿verdad? Y después básicamente le dicen: sabemos que lo que hablas y lo que enseñas es verdad. En realidad, como ya hemos venido mencionando, tanto fariseos como herodianos no creían que la enseñanza de Jesús fuera verdad, pero lo decían para dar una apariencia de búsqueda sincera de la verdad, de búsqueda sincera de una respuesta. ¿Por qué? Porque cuando ellos lanzaran su pregunta maliciosa, entonces la responsabilidad iba a quedar totalmente en Jesús. Ellos iban a decir: bueno, nosotros llegamos preguntando con sinceridad, preguntando por la verdad, pero Él nos dijo algo incorrecto. Toda la responsabilidad iba a recaer sobre Jesús. Ahora el segundo halago que encontramos en este versículo dice: y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y esto quiere decir que Jesús no alteraba su enseñanza, no alteraba su discurso, porque un centurión romano se le parara enfrente y entonces dijera: no, pues él tiene autoridad, es un soldado, es alguien con autoridad, voy a suavizar mi mensaje. O porque los fariseos o los líderes judíos vinieran delante de él, entonces él miraba y no voy a hablar en contra de ellos porque no se vayan a ofender. No, el Señor Jesús era un hombre íntegro, que hablaba y trazaba la verdad de Dios, no importando quién estuviera o quién no estuviera presente. Entonces eso es lo que le dice. Y literalmente el texto griego, cuando nos dice porque no miras la apariencia de los hombres, literalmente dice porque no miras el rostro de los hombres. Y esta es la manera en que Dios es. Esta es la manera en que Jesús es. Si recuerdas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando se le encarga a Samuel que vaya a ungir al nuevo rey, porque Saúl ya Dios había determinado que no iba a ser rey sobre Israel. Bueno, Samuel llega con los hijos de Isaí y él primero se fija en la apariencia, pero Dios le da una lección ahí, que Dios no se fija en la apariencia, en lo externo, sino en el corazón, en lo interior. Por eso es que David resultó elegido como rey y no alguno de sus otros hermanos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le están diciendo a Jesús. Sabemos que tú no buscas el favor de nadie, sabemos que tú no miras lo exterior, miras lo interior, eso es lo que te importa. Y estaban diciendo la verdad, aunque ellos no la creyeron. Finalmente la última frase es una especie de conclusión y de reforzamiento de lo que han dicho acerca de Jesús. Su propósito final era fascinar a Jesús con estos halagos y después tenderle la trampa. Como cuando tú pones en una trampa para ratones, ¿no? Ahí migajas de pan o queso o jamón, etcétera, para que el ratoncito se acerque y entonces entre y quede ahí atrapado, apachurrado. Esa era la intención de ellos. Y le dicen finalmente: sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Pero es entonces cuando inmediatamente, sin decir alguna otra cosa, lanzan su pregunta maliciosa: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y para cualquiera de nosotros esa hubiera sido una situación de estarnos sudando, acomodando aquí el cuello, diciendo: ¿qué voy a contestar? Si digo una cosa, me van a atrapar como que estoy en contra del pueblo. Si yo digo que es lícito simplemente así, el pueblo se va a ir en contra del Señor Jesús. Esa era la posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los romanos, esos paganos despreciables, ¿verdad?
y aquellos que los apoyaban. Si tú recuerdas, uno de los discípulos, Mateo, fue publicano, ¿verdad? Era cobrador de impuestos. ¿Y cómo lo consideraban? Un traidor por haber servido al imperio romano. Lo mismo iba a pasar con Jesús si él simplemente decía: sí deben pagar sus impuestos a Roma. Lo iban a considerar un traidor que no había puesto primero a Dios antes que el cumplimiento con los hombres, ¿no? Pero si él decía: no es lícito, de acuerdo a la ley de Dios, no deben pagar impuestos al imperio romano, entonces los herodianos seguramente iban a correr directo a las autoridades y decir: ese Jesús es una amenaza, ese Jesús puede liderar una rebelión contra el imperio, arréstenlo, ejecútenlo, enjuícienlo. Entonces, ahí está la encrucijada, hermanos. No te pregunto qué contestarías tú, seguramente nosotros nos hubiéramos equivocado. Pero hay algo importante aquí. La palabra con la cual ellos le están diciendo es muy importante: lícito. La palabra es lícito dar tributo a César. Esto significa, le están diciendo una acción que no es prohibida por una norma o corte superior. Y en el Nuevo Testamento esto se refiere principalmente a la ley de Dios. Es decir, lo que quiero que queden claro es que no le estaban diciendo: ¿es legal? Por supuesto que era legal, estaban bajo el gobierno de Roma, pero le están preguntando: ¿es lícito? ¿Es algo legítimo? De acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a la Torá, ¿es legítimo que le paguemos impuestos a Roma? Fíjate la construcción de su pregunta. Era algo que no dejaba cabos sueltos, aparentemente. Los fariseos le preguntan esto, lo ponen en una encrucijada, al menos desde su perspectiva, y para entender a qué impuesto se referían, porque también no era cualquier impuesto al que le estaban haciendo referencia. Literalmente en griego nos dice que era un censo, debemos dar censo o no al César. Y era un impuesto anual que cada persona que estaba registrada precisamente en el imperio debía de dar. Consistía en dar un denario, es decir, el salario de un día de un obrero, el cual iba directo a la tesorería del emperador y representaba el dominio que Roma tenía sobre los judíos, y por eso los fariseos no lo aceptaban, porque era como decir: soy propiedad del imperio, por eso te pago, por eso devuelvo esto que es del César al César. Y los fariseos muy fervientemente defendían que ellos eran posesión, propiedad de Dios, por lo tanto no tenían que darle nada a Roma. Así que ahí tienes la encrucijada, ahí está presentada muy claramente. Pero en el versículo 15 nos dice el Señor Jesús: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Por supuesto que Jesús sabía sus intenciones desde antes que hicieran la pregunta, desde antes que llegaran a él incluso, y les quita su máscara de hipocresía con la que lo habían adulado, y ahora les pregunta, les confronta: ¿por qué me tentáis? Es decir, ¿por qué vienen con la intención de ponerme a prueba? Yo sé sus intenciones, yo veo en su corazón. Así que les pide un denario para darles y para darnos una lección a nosotros. Y algo importante, no es la lección central del pasaje, pero algo importante que debemos rescatar de esta primera parte: debemos desarrollar discernimiento, hermanos. Si en este momento, sin tener este contexto y sin haber estudiado lo que hemos estudiado, nos preguntaran algo similar en nuestro contexto, a veces pasa. Por ejemplo, un joven nos podría cuestionar: en la Biblia no dice explícitamente que no debes de fumar marihuana, entonces ¿puedo o no fumarla? Obviamente no hay un pasaje que diga: no fumaréis marihuana, ¿verdad? Pero sí hay principios a lo largo de toda la Escritura que debemos desarrollar y que debemos de explicar cuando nos hacen este tipo de preguntas. Tal vez muchas personas hoy en día
nos pueden cuestionar. ¿Tú qué piensas? ¿Cuándo empieza la vida de un ser humano? ¿Desde la concepción o es hasta que nace? Con todo esto del aborto y demás leyes que se están aprobando, ¿verdad? Es una cuestión actual y en muchas otras áreas se nos puede cuestionar de esta manera. ¿Y qué vamos a decir? Pues es que no sé. Pues es que, pues sí, tienes razón, no hay un mandamiento que diga así claramente, ¿no? No, debemos desarrollar discernimiento. Y el discernimiento se desarrolla con el estudio de la palabra, con la oración a Dios, y obviamente el Espíritu Santo trabaja a través de ello. El Espíritu Santo no va a trabajar en una mente vacía de la palabra de Dios, en una mente que no se ha preocupado por entablar un tiempo de estudio de la palabra, de oración con el Señor, de comunión por medio de la oración. Ahí sí vamos a quedar como, no sé qué contestarte, ¿no? Pero si tú estudias, si tú oras diligentemente, el Espíritu Santo va a obrar y vas a ir desarrollando discernimiento para este tipo de cuestiones, y entonces vas a poder responder así como lo vamos a ver con el Señor Jesús. No te vas a meter, como decimos aquí, en camisa de 11 varas, ¿verdad? Entonces es una invitación también para nosotros, para que desarrollemos ese discernimiento. Pero vamos a nuestro segundo punto. Recuerden, hermanos, la idea central, la enseñanza central que queremos dejar es aprender cómo Dios nos enseña a vivir obedientemente, tanto como ciudadanos de nuestra nación, como ciudadanos del reino celestial. Entonces, el segundo punto es la respuesta contundente, versículos 16 y 17. Vamos a leerlos de nuevo ahí. Dice: ellos se la trajeron, o sea, el denario, y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Es interesante que Jesús les pidió una moneda. Debes de saber, hermano, que no era costumbre de los judíos, y especialmente de los fariseos, ¿verdad?, portar monedas romanas, portar monedas extranjeras. Y ahorita vas a ver por qué. Porque una moneda romana, en especial esta del denario, ¿verdad?, tenía una inscripción en ambos lados. Y en esa época, o el denario de esa época, probablemente decía: de un lado, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Los emperadores romanos tenían la idea de que ellos eran divinos, de que eran dioses. Como mucho después se desarrolló esa idea con los reyes de las monarquías europeas, que decían que por derecho divino ellos estaban en el trono. Pero los emperadores romanos realmente se consideraban dioses. Entonces, eso era una ofensa muy grave para el pueblo judío, ¿no?, para los fariseos en especial. Y del otro lado del denario decía sacerdote supremo o pontífice supremo. Entonces era peor todavía. No solo se consideraban dioses, sino se consideraban jefes de la religión de la cual ellos mismos eran dioses. Entonces, esta inscripción, dice un comentarista, se originó en el culto de adoración al emperador, y era una forma de decir que era divino, lo cual era repugnante para los judíos. Es entonces cuando, de acuerdo a nuestro pasaje, Jesús entabla un nuevo diálogo con ellos, dándoles una lección tremenda, asombrosa, maravillosa, como quedaron ellos maravillados. Y espero que tú también quedes de esa misma manera, hermano, maravillado por lo que va a decir Jesús. Versículo 16 les pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. 17, respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y esta es una verdad asombrosa, hermanos, y déjame explicarte por qué. Es una verdad impactante. El verbo dar, que se utiliza aquí, tiene una connotación de devuelvan lo que pertenece a. Entonces, lo que Jesús les está diciendo: bueno, esta moneda, este denario, tiene la imagen de César,
tiene la escritura de César, le pertenece a César, por tener su imagen y tener su inscripción. Entonces, devuélvansela al emperador, devuélvanle lo que le pertenece, paguen los impuestos. Dios no se opone a que paguen los impuestos a Roma, pero lo que viene a continuación es tremendo. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es de Dios? ¿Qué es lo que debemos dar tú y yo y todo el mundo a Dios? Todo, exactamente. Si recuerdas en Génesis, cuando Jehová Dios creó al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, tú tienes, y todo ser humano tiene la imagen de Dios estampada en su conciencia y en su corazón. Entonces, ¿a quién le perteneces, hermano? A Dios. De la misma manera que la moneda, por tener la imagen de César, le pertenecía a César, tú, yo y cualquier ser humano le pertenecemos en la totalidad a Dios, y por lo tanto debemos, de cierta manera, devolvernos o darnos a Dios en todo nuestro ser. El primer mandamiento es lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, es decir, con todo tu ser. Y eso es lo que Jesús nos enseña. No solo nos enseña que es lícito pagar impuestos, sino que les estaba diciendo: deben de darse a Dios. Y esto era algo tremendo, porque entonces a los fariseos, a esta gente que creía que estaban bien con Dios, que estaban en una relación correcta con el Señor, les está diciendo: ustedes no están bien delante de Dios, no se han dado a Dios. ¿Por qué? Porque no creen en su Hijo. Y quien no cree en el Hijo, ¿verdad?, no puede tener vida eterna. Y entonces es una doble enseñanza, tanto en lo terrenal, en lo civil, como en lo espiritual. Y esto es algo en verdad maravilloso. Es una declaración de profundidad. Y el Señor, ¿verdad?, es el único que podía haber dicho esto. Entonces, un comentarista nos dice lo siguiente respecto a estos versículos o esta declaración. Dice: todas las personas deben obediencia al más grande mandamiento en la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El denario pertenecía al César y llevaba su imagen. Las personas le pertenecen a Dios y llevan su imagen. La moneda se puede dar al César en obediencia a la ley temporal, pero la obediencia y la honra se debe dar a Dios a la luz de la ley divina. Gloria a Dios por eso. Y entonces, por eso te comentaba, hermano, la única reacción de sus adversarios, la única reacción posible de ellos y de nosotros también es, versículo 17: y se maravillaron de él. Quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque él salió totalmente limpio de la pregunta que le habían lanzado como una trampa. Era lícito dar el impuesto, pero a la vez la máxima lealtad les estaba diciendo: es para Jehová, es para Dios. Entonces no había forma de que le pudieran acusar, no había forma de que pudieran presentar ni un cargo religioso ni un cargo político contra el Señor Jesús. Quedaron impresionados por su sabiduría. Y esa es la manera en que nosotros debemos de responder ante Dios. Ahora, lamentablemente, en los pasajes de Lucas 20 y Mateo 22 nos añade que en vez de que, era bueno que se maravillaran de él, pero en vez de responder en obediencia a Jesús, se quedaron callados y se fueron. Y es lo que mucha gente hoy hace cuando tienen un encuentro con la verdad de la palabra de Dios, con el Evangelio. Te pueden decir: sí, estoy de acuerdo, pero no lo voy a aceptar.
no quiero cambiar mi vida, el estilo de vida que llevo. Y es lamentable, porque a pesar del pecado, de que el pecado deforma la imagen de Dios en el ser humano, es a través de Jesucristo precisamente la única forma en que esa imagen de Dios en nuestro ser, en nuestra alma, puede ser recobrada por medio de la salvación y por medio de la santificación que el Señor produce en nuestras vidas. Entonces, hermanos, hay varios pasajes que quisiera que fuéramos a leer y que vamos a leer, que nos recalcan esta verdad que acabamos de entender. Debemos obediencia al gobierno. El ser creyentes no está peleado con nuestros deberes civiles. El ser creyentes no está peleado con decir: no voy a pagar impuestos porque es un gobierno injusto, es un gobierno malo, yo no voté por él. No podemos decir eso, y vas a ver cómo estos pasajes nos ilustran más. Ve conmigo por favor a Romanos 13. Romanos 13, es un poco largo este pasaje, Romanos 13 de 1 al 7, pero vamos a darle lectura, porque nos da mucha luz al respecto. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, hermano, no importa si tú no votaste por tal o cual candidato, Dios es a final de cuentas quien estableció esa autoridad. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nos vuelve a enfocar en las mismas verdades que el Señor Jesús enseñó. Pasándolo aquí, ok. Entonces, nos lleva o nos enfoca de nuevo en las mismas verdades que el Señor Jesús enseñó, que son: debemos dar a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y ninguna de estas dos verdades se opone entre sí mismas. Entonces, 1 de Timoteo 2, del 1 al 4, nos dice lo mismo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Gracias. En toda piedad y honestidad. Porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ahí hay otra obligación nuestra, tanto espiritual como civil, digámoslo, porque también tenemos que orar por nuestras autoridades. Esta es la idea que presenta Pablo a Timoteo. Y 1 de Pedro 2, 13 al 17 nos dice algo semejante. Dice: por causa del Señor, o sea de Jesucristo, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, la enseñanza es muy clara, la aplicación es muy evidente para nuestras vidas. Debemos dejar esta postura, ¿verdad? De simplemente decir, yo obedezco solamente al Señor, ¿no? Obviamente es nuestra lealtad suprema, pero también tenemos obligaciones con nuestros gobernantes. Somos ciudadanos del reino celestial y esta es nuestra identidad primaria, tal como nos dice Romanos 12:1, que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de cumplir el primer y gran mandamiento y amar a Dios con todo nuestro ser. Debemos de vivir en santidad, como nos recuerda Pedro también, ahí en 1 Pedro 1:15 y 16. Porque Él es santo, porque nuestro Dios es santo. Y por supuesto, como hemos aprendido hoy, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, debemos recordar que todo hombre se debe a Dios. Y por tanto también estamos en obligación de honrar a Dios, primariamente, principalmente. Sin embargo, también debemos de aprender a vivir como ciudadanos de la nación donde nos encontramos, donde vivimos. Tenemos obligaciones civiles que cumplir. Y aunque no nos caracterizamos como cultura, como país, por ser obedientes en este aspecto, debemos de hacerlo. No importa de qué partido sea el presidente, no importa de qué partido sea el gobernador, el presidente municipal o cualquier otra autoridad. Debemos de someternos a ellos. El Señor les ha delegado esa esfera de autoridad en esta tierra. Tenemos que obedecerles. Número 1, precisamente porque Dios los ha puesto por autoridad. Número 2, por los beneficios civiles que recibimos de parte de ellos. Tal vez consideramos que no tenemos un buen gobierno, un gobierno perfecto, pero sí recibimos beneficios civiles a fin de cuentas, por vivir en una sociedad organizada. Que yo sepa, al menos, aunque muchas veces hay escasez de agua, ninguno de nosotros tiene que caminar varios kilómetros para ir a un pozo y sacar el agua, ¿verdad? Es un beneficio, a fin de cuentas. Tal vez no se cumple en su totalidad, pero lo recibimos. No tenemos que poner candeleros afuera de nuestras casas en las noches, porque tenemos de cierta manera también alumbrado público y muchos otros beneficios que podríamos mencionar al vivir en una sociedad urbanizada, organizada de cierta forma. Y por supuesto, ¿verdad? Esto no se restringe a que, hermano, debes de pagar tu luz, debes de pagar tu agua, debes de pagar tu tenencia. Tienes un negocio, hermano, pues tienes que pagar impuestos también, ¿verdad? Trabajas independientemente, también, ¿verdad? Debes de presentar una declaración para pagar tus impuestos. ¿Tienes gente trabajando para ti? También eso implica pagar ciertos impuestos. Y yo sé, hermanos, el tipo de burocracia que tenemos, que a veces nos hace más difícil cumplir con nuestras obligaciones en vez de, cuando queremos cumplirlas, en vez de facilitarlo. Pero eso no puede ser un pretexto. ¿Sabes por qué? Porque todos los textos que leímos como apoyo de nuestro texto base, recuerda que los apóstoles se los estaban escribiendo a cristianos que vivían en el Imperio Romano, que vivían perseguidos por sus autoridades. Y Pablo, Pedro y todos los apóstoles que escriben al respecto dicen: sométanse, obedezcan. Y no nada más eso, oren por ellos, hónrenlos dentro de su esfera de autoridad, hónrenlos. Entonces, si ellos pudieron, siendo perseguidos, siendo encarcelados por el simple hecho de ser cristianos, y lo hacían, y oraban por ellos, y pagaban sus obligaciones
y demás, con la ayuda del Señor nosotros podemos hacerlo, hermano. Pero algo muy claro también, y por supuesto que eso es lo que también quiero que tengamos siempre en mente. Nuestra vida, nuestra lealtad suprema siempre va a estar con el Señor Jesucristo. Obviamente, si llegara el momento, ¿verdad?, como llegó para los apóstoles cuando los encarcelaban y que dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque les estaban prohibiendo predicar las buenas nuevas del Evangelio, no por otra cosa. Cuando les prohibieron predicar el Evangelio, entonces es la única vía de escape, digamos, es la única excepción que nosotros tenemos para desobedecer civilmente. Cuando el gobierno, ¿verdad?, nos impone algo que va contrario a la palabra de Dios. Cuando, como a ellos les presentaban una imagen del César y les decía: di que César es el Señor. Esto implicaba decir: di que César es tu Dios y ofrece el incienso. Y entonces ellos decían: no, Jesús es el Señor, y los mataban en ese instante. Solo en estas situaciones podemos desobedecer civilmente. Mientras tanto, debemos tener bien en claro que el único que merece toda la honra, el honor y la gloria es nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Y vivir como lo hizo Daniel en Babilonia, en una sociedad impía, en una sociedad idólatra, bajo gobiernos idólatras, paganos, pero él vivió honrando a Dios, sin contaminarse, y a la vez sirviendo ejemplarmente a los gobernantes, dando testimonio de su fe por su comportamiento civil también. Y así podemos y debemos vivir cada uno de nosotros. Tengámoslo muy presente, hermanos. Vivamos adecuadamente como Dios nos manda, como ciudadanos de los reinos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, porque ciertamente a veces necesitamos también esta llamada de atención, esta reprensión, Señor, porque a veces nos hemos hecho a una forma, a una idea de cómo debemos de vivir en lo secular y en lo espiritual, y seríamos igual de hipócritas, Señor, que los fariseos si no honramos lo que tú has enseñado en tu palabra, Señor. Por favor, permítenos aprender a vivir así, Señor, en obediencia a nuestras autoridades civiles, pero sabiendo que nuestra lealtad suprema y la mayor honra la debemos solo a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a que esa conducta cristiana, Señor, esa conducta que reflejamos de ti trabajando en nosotros, Señor, no solo se vea aquí en la iglesia o cuando estamos conviviendo con los hermanos, que la mostremos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes del trabajo, con nuestras autoridades cuando nos toque enfrentar alguna situación, Señor, o pagar algún impuesto, Señor. Ayúdanos a ser íntegros, de una sola pieza, Señor, que lo que vivimos aquí en la iglesia o con los hermanos sea nuestra misma cara, Señor, cuando estamos en nuestro trabajo secular, Señor, o en el ambiente secular. Por favor, Señor, danos sabiduría y danos discernimiento, porque así como tú, cuando enfrentaste estas preguntas difíciles, estas situaciones difíciles, pudiste responder de una manera clara, contundente, sin comprometer la palabra de Dios, pero hablando solamente con la verdad. Ayúdanos a ser así y a tener ese discernimiento espiritual, Señor. Lo pongo todo esto en tus manos y te pido que seas con todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedir la transmisión, hermanos, y Dios les bendiga.
estén en contacto, ya sea por el Facebook. Recuerden el día de oración y nos estamos viendo, hermanos. Hasta luego.